Vamos a continuar en la serie que estamos de Primera de Pedro, y el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde es la continuación de lo que Rodri enseñó la vez pasada. Rodri nos enseñó del capítulo 2, de los versículos 1 al 3. Yo voy a enseñar hoy de los versículos 4 al 10, entonces les motivo para que saquen sus Biblias. Es bueno tener una Biblia física. Si no tienen una Biblia física, pídasela a Rodrigo porque él es el que la regala, básicamente. Si no tienen una Biblia, igual los pasajes van a salir allí en la pantalla. Vamos entonces a la palabra de Dios, versículos 4 al 10, que dicen: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero conocida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se ha edificado una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que yo pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esa piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una piedra que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, que proclaman las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Quiero que sepa que cuando estaba estudiando este texto, leía de los teólogos que hay una combinación muy interesante de muchas metáforas y hay adicionalmente muchas comparaciones en el texto. Y debo decir que al principio me costó encontrarle por dónde entrarle. Entonces, como buen informático, agarré un Excel y puse todas las palabras e hice un pivot, ¿verdad?, para saber cuáles palabras se repetían más. Y claramente yo no soy de la nueva generación, porque creo que le hubiera podido preguntar a ChatGPT cuántas palabras se repetían más y me lo hubiera dicho. Pero yo tuve que hacer un pivot. En fin, hay muchas palabras en este texto, demasiadas importantes todas. Pero al hacer en un conteo rápido podemos darnos cuenta de que hay algunas palabras que se repiten más que otras. La palabra piedra se repite 6 veces. La palabra sacerdocio se repite 2 y pueblo se repite 2 veces. De manera tal que en este sermón espero que nos edifiquemos con respecto a lo que Pedro se refería con respecto a estos 3 temas. Y quiero compartirles un pacho que me pasó. Se puede decir pacho, ¿verdad? Sí. Les quiero compartirles un pacho que me pasó una vez que fui a Chiroles para dar un taller de soul care a algunas personas que estaban de allá, de Chiroles. Estábamos en la base, donde se reúnen todas las personas, y se fue la luz. Entonces, los que estábamos en la base estábamos reunidos alrededor de una mesa con una candela. Y estábamos jugando con un celular este juego que se llama charadas, donde se forman parejas y las parejas, una persona trata de decirle a la otra persona, con otras palabras, no la que tiene que adivinar, trata de decirle o darle pistas para que la persona la adivine. Y eso se tiene que hacer en un tiempo específico. Si no se hace en el tiempo específico, entonces las personas pierden. Y a mí me tocó con Kimi. Kimi es la esposa de Raúl,
que ellos son de los fundadores de Esperanza 1513. Y ya llevábamos un rato, ¿verdad? No había mucho que hacer, no había electricidad y ahí no hay televisión. Entonces, teníamos ya un rato de estar jugando y era el último turno de Kimi y el mío, ¿verdad? Entonces, nos dieron la palabra y Kimi, la pista que me dio, yo tenía que adivinar, Kimi me estaba dando la pista y Kimi la pista que me dio fue esta pregunta. El que esté libre de pecado, que tire la primera. Pero irónicamente, esta pista a mí no me ayudó absolutamente de nada. Me quedé completamente congelado. No sabía qué responder. Y ella me repitió la pregunta, la primera, y cuando me di cuenta era todo el mundo diciéndome la primera. Y no pude decirlo. Sinceramente se me olvidó. Vamos a ver si ustedes saben. El que esté libre de pecado, que tire la primera. Bien, rajones, qué rajones que son, ¿verdad? Solo porque yo no pude responder y ustedes sí. Bueno, sí, yo no pude responder. Al final, Kim y yo perdimos el juego, claramente, por mi falta. Pero aquí entre nos no me siento para nada mal. Por no haber contestado la pregunta que Kimi me hizo. Por algo muy simple. Había estado enseñando Soul Care todo el día. Había dado 2 sesiones de Soul Care, 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. La verdad es que estaba cansado ya y la oscuridad no me dejaba escuchar bien. ¿Okay? ¿Vieron qué excusa más barata? La oscuridad no me dejaba escuchar bien. En fin, producto de mi error, JP, no sé si saben quién es JP, es el misionero que está allá junto con su esposa Debo. Se le ocurrió que ese iba a ser precisamente mi apodo en Chiroles. Piedra, dijo. Piedrita, me dicen por amor o por cariño. Solo para que sepan, si quieren decirle, a él le dicen Mohamed Salah, que es un jugador de fútbol egipcio. No tengo ni la menor idea de quién es, pero así le dicen a él. Y por favor no le digan que yo les dije, pero quiero que sepan una cosa, si usted va a Chiroles y a usted no le ponen un apodo, entonces usted tal vez no es como parte de Chiroles, ¿verdad? Y no es que el apodo en sí a uno le entregue algún tipo de identidad o bien que el apodo tenga un valor específico sobrenatural para nada, pero yo siento que cada vez desde que yo voy allá y a mí me dicen Piedrita, ¿verdad? Algunos me dicen Paz, pero otros me dicen Piedrita, yo me siento como parte de Chiroles. Considero que Pedro hace algo similar en este pasaje al afirmar la identidad de aquellos a quienes él dirige esta carta. Y por qué no la identidad de todos nosotros los lectores, ya que muchas de estas palabras son palabras que nosotros como tal podemos identificar como parte de nuestras vidas. Por eso decidí ponerle a esta charla nueva identidad en Cristo, porque de alguna u otra forma eso es lo que considero Pedro nos va a enseñar en este pasaje. Para resaltar la identidad, Pablo utiliza esta metáfora similar a la metáfora de Pablo cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y todos los miembros de la iglesia somos las distintas partes del cuerpo. Todos somos un solo ser con una misma identidad, con un mismo valor e importancia, dignidad y todos con una misma fusión. Esa es la parábola, la metáfora de Pablo. Pero Pedro en su metáfora muestra a Cristo como una piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa por Dios. Y dice además que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, también nosotros somos como piedras vivas en las cuales o mediante las cuales o con las cuales se edifica una casa espiritual. Y quiero que sepan que esta no es la primera vez que Pedro hace referencia de Cristo como una piedra. Lo hizo primero cuando él fue detenido junto con Juan
por haber sanado a un paralítico. En los principios del ministerio de Pedro, a él lo arrestan cuando sanó, como les dije, a un paralítico y tuvo que defenderse ante el consejo de los judíos en Jerusalén. Veamos lo que nos dice Hechos 4 al respecto. Dice Hechos 4, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, se refiere al paralítico, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Pedro tenía esta percepción de Jesús como una piedra angular y del pueblo judío como los constructores. Por eso fue que él lo dijo. ¿Y cómo no habría de tenerla? Si es lo que estaba escrito en las escrituras, valga la palabra, que Pedro había citado en su propia carta. Pero adicionalmente, Pedro había escuchado de boca de Jesús que Cristo era la piedra angular. Esto lo vemos en Marcos capítulo 12, en la parábola de los ladrones malvados. Rodrigo nos enseñó de eso hace 11 meses, específicamente, y tomen nota de esto, el 22 de mayo del 2024. ¿Vieron cómo se dice mi tarea? No voy a repetir la enseñanza de Rodrigo, entonces si quieren verla, vayan al canal de YouTube y ahí de Casa 242 y ahí la van a poder ver. Pero lo que quiero rescatar de la parábola es que Jesucristo la usa para hacerles ver a los líderes religiosos de Jerusalén cómo Él había venido a ellos. El Mesías que tanto estaban esperando había llegado y ellos lo que hicieron fue desecharlo. Para ilustrárselos, Jesús lo que hace es cita el Salmo 118, versículo 22, que dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Cristo es la piedra angular que desecharon los llamados a construir de esa época. En ese momento eran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos tenían que construir a la iglesia de esa época. Y para que todos tengamos claridad de que esa piedra era la piedra angular en una construcción en la antigüedad, quiero que sepan que para construir una casa había que poner una piedra. Y la primera piedra que se ponía era la piedra angular. Era la primera piedra que se colocaba en la construcción. ¿Por qué? Porque era la que sostenía literalmente todo el resto de la edificación. Es la más importante, ciertamente, ya que a partir de ella se ponen y se colocan todas las demás piedras. Y esta imagen, que de hecho fue la que Rodrigo utilizó en aquel momento, se ilustra perfectamente por qué se llama piedra angular. Entonces lo ven, es una piedra que tiene un ángulo, ¿verdad? Para la izquierda y para la derecha, ángulo de 90 grados, me parece, no sé. Pero es importante porque, como ven en esta imagen, es la piedra principal. Es la piedra que dicta dónde se van a poner el resto de las piedras. Dicta dónde se van a poner las piedras que están a la izquierda, dicta dónde se van a poner las piedras que están a la derecha, y también dicta dónde se van a poner las piedras que están para arriba. ¿Ok? Por eso es angular y por eso es la principal. Pero adicionalmente, esta piedra también dice qué posición tienen que tener las piedras. Todas las piedras que ven a la derecha están alineadas con respecto al lado derecho de la piedra angular, y las piedras que están al lado izquierdo están perfectamente alineadas con el lado izquierdo de la piedra angular. Pero ojo también la importancia de esta piedra, que esta piedra tenía que estar nivelada, tenía que estar a plomo, ¿verdad? Como dicen los constructores. Tenía que estar completamente nivelada, porque si la piedra estaba hecha para abajo, todas las piedras que continuaban iban a estar hechas para abajo.
Si la piedra estaba echada un poco para arriba, todas las piedras que se pusieran iban a estar para arriba. Pero la piedra estaba completamente nivelada y eso dictaba el resto de la construcción. Y Pedro, como leímos en el pasaje, también citó el Salmo 118. Pero primero hace una referencia a Isaías 28:16 en el versículo 6 del texto que estamos aprendiendo, que dice, así dice el versículo 6, 1 Pedro 2:6. Si no lo leo yo, así dice la escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Son dos versículos bastante parecidos el uno del otro, pero hay una palabra que realmente sobresale ahí, que es la palabra Sión. Sión es como se le conocía a Jerusalén en la antigüedad y más específicamente como se le conocía al monte donde el templo había sido construido. Que Pedro citara este pasaje en Isaías, a mí sinceramente me parece trascendental. Porque para el pueblo judío, el templo en Jerusalén era el lugar más importante en toda la ciudad. ¿Por qué era así? Porque era el lugar físico donde estaba la presencia de Dios. Era donde se llevaban a cabo los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Y adicionalmente era un centro de actividades económicas, culturales y religiosas, porque ahí inclusive era donde se vendían los animales que los sacerdotes presentaban para sacrificio y perdón de pecados. Entonces, si Pedro hubiera citado, no sé si lo ven, si Pedro hubiera citado solamente el Salmo 18, perfectamente hubiéramos podido entender de igual forma. Pero Pedro, cuando cita a Isaías, para mí tiene una trascendencia importante que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya nos quedó claro por qué Pedro le llama piedra a Cristo. Pero en su metáfora, Pedro también agrega el adjetivo viva, piedra viva. Cristo es la piedra viva. Y me parece que lo que quiere hacer él es reafirmar que Cristo resucitó y que está vivo. Y puesto que Jesucristo está vivo, la piedra que él representa, entonces también está viva. Y esto es demasiado sabio de parte de Pedro en ese sentido, ya que cuando uno piensa, si a mí me dicen que alguien es una piedra, pues yo probablemente me trate de imaginar una piedra y voy a pensar en algo que simplemente está allí, que no tiene vida, que es completamente inerte, olvidada en muchos casos. Las piedras muchas veces no tienen significado alguno. Es incapaz, además de expresar amor, justicia, perdón, salvación o autoridad. Pero en Jesús, por ser una piedra viva, sí encontramos todas estas cosas porque Jesús está vivo. De hecho, Pedro dice que esta piedra es adicionalmente una piedra preciosa, escogida y preciosa, dice específicamente ante Dios. Y las piedras preciosas por su naturaleza tienen muchísimo valor y son demasiado apreciadas por todo el mundo. De manera tal que aquí hay un contraste gigantesco entre lo que Pedro está diciendo, que es una piedra, Cristo es una piedra que es hermosa y preciosa para Dios, pero que esa piedra fue rechazada por los constructores, fue rechazada por los judíos. Hay un contraste formidable ahí de lo que Cristo hace, de lo que Cristo es respecto de lo que aquellas personas creían de Él. Es una piedra que el mismo Dios escogió, es una piedra muy preciosa. Avanzamos entonces al final del versículo 4, principios del 5, y dice, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas,
con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo como la piedra viva que Él es, nosotros mismos somos como piedras vivas que estamos siendo edificados en una casa espiritual, decía el pasaje. En 1 Corintios 6:19, Pablo nos dice que individualmente cada creyente, cada cristiano, que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Sí, cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Y Pedro, por su lado, ahora nos dice que colectivamente, porque él dice que nosotros somos, está en plural, colectivamente, o sea, juntos, en Cristo, como Él, siendo la piedra angular, se edifica una casa espiritual. Y esa casa espiritual perfectamente puede definirse como un templo. Acá es donde encuentro la relevancia de que Pedro citara a Isaías, porque anteriormente el templo siempre fue visto como una edificación física, como muros, puertas y espacios físicos. Pero el mismo Isaías profetiza acerca de un templo que no es físico, sino uno espiritual, en el que Cristo es su cimiento. El templo en donde mora la presencia de Dios y la de su propio Hijo Jesucristo, y nosotros acá en Casa 242 somos testigos de eso. Cristo es la piedra principal, nosotros nos volvemos piedras junto con Él y todos formamos un templo espiritual. De manera tal que la edificación como tal no es el templo. En el templo, los creyentes son los que, reunidos en su nombre, nos decía el pasaje que todos participamos de este templo, en conjunto. Somos el sacerdocio santo que ahí se reúne, que ofrece sacrificios espirituales que son aceptables para Dios por medio de Jesucristo. Y hay también un contraste gigantesco con el templo en la antigüedad. ¿Por qué? Por lo que sucedía en el templo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, no sé si lo saben, en el Antiguo Testamento, en el santuario, en aquel momento, ¿verdad?, en la carpa y después en el templo físico construido en Sión, los sacerdotes lo que hacían era celebrar el culto en el lugar santo. Varios sacerdotes celebraban todos juntos el culto en el lugar santo, una primera parte del templo. Y detrás del velo, había un velo, detrás del velo se encontraba lo que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y en el cual una vez al año únicamente el sumo sacerdote podría entrar para ofrecer ofrendas y sacrificios para el perdón cometidos por el pueblo. Esto se describe plenamente en capítulo 9 del libro de Hebreos, por si quieren leerlo. Pero según lo que Pedro nos está enseñando en este sentido, ahora somos nosotros esos sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales en el templo. Esto es, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es maravilloso y esto es simplemente increíble. Porque esta obra tan maravillosa en la que Él es la piedra angular y nosotros somos como piedras y juntos construimos ese templo, es única, total y absolutamente posible por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué eso es así? Porque Cristo, cuando vino a nosotros, Él estuvo entre nosotros y a pesar de que tomó forma de hombre, Él nunca pecó. Y no solo nunca pecó, sino que Él mismo, como sumo sacerdote, en algún momento se ofreció adicionalmente como el cordero inmolado, como el cordero
perfecto. Él mismo se ofrece en sacrificio. Y cuando esto sucede, esta separación que había, que se llamaba velo, se rompe. Hebreo dice que se rompe su cuerpo, que ese velo es su cuerpo, de manera tal que ya hay entrada libre a la presencia del Señor. Y eso es solo gracias a, como les digo, lo que Él hizo. Y es maravilloso darnos cuenta, ya no es lo que decía la antigüedad y el Viejo Testamento, sino que hoy por hoy nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro por lo que Cristo hizo. Cristo entra en el templo. Cuando Cristo resucita, inclusive, y esto es una esperanza maravillosa que todos deberíamos atesorar, cuando Cristo, luego de que Él fallece, Él entra en el templo celestial. Dice la palabra que Él entra y se sienta a la diestra del Padre. Y ahora cantamos esto y me parecía sencillamente increíble. Ya no va a haber muerte cuando todos nosotros estemos allí. Ya no va a haber un templo espiritual, no habrá un templo espiritual, sino que va a haber un templo celestial. Y todos vamos a estar delante de la presencia y su rostro resplandecerá y nosotros nos postraremos delante de Dios y lo adoraremos por el resto de nuestras vidas. Pero saber que hoy somos templo del Espíritu Santo es la antesala a aquello que fue prometido. Y eso, mis queridos hermanos, es símbolo de esperanza. ¿Y cuáles son entonces los sacrificios espirituales de los que Pedro nos estaba hablando? En Romanos 12:1, Romanos nos dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables a Dios. Además, en Filipenses capítulo 4, Pablo dice que el dinero que los filipenses le ofrendaron a él fue una ofrenda agradable y un sacrificio que Dios acepta con gozo. Y me gustó mucho como lo dice Hebreos capítulo 10, del versículos 19 al 25, porque se relaciona demasiado con lo que nosotros estamos estudiando. Es una analogía de esos sacrificios espirituales. Dice Hebreos 10, 19 al 25, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, lo que les decía. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Aquí empiezan, lo ven. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero, con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados en agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que la hizo, el que hizo esta promesa. Preocupémonos los unos por los otros, aún esos son sacrificios espirituales, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La santificación, la pureza, los diezmos y las ofrendas, los corazones sinceros, la fe, la confesión de pecados, el perdón, la esperanza en Cristo, la predicación de la palabra, la evangelización, la oración, el preocuparnos, animarnos y orar los unos por los otros, el amor fraternal, la confrontación, las buenas obras, la bondad, el congregarnos, el gozo, la sinceridad, la búsqueda de la verdad, la alabanza, son todos sacrificios espirituales que nosotros hoy por hoy realizamos en Casa 242 y que son aceptables para Dios. Y termina esta parte del pasaje con los versículos 7 y 8 hablando sobre aquellos que desecharon a Cristo, los incrédulos.
Para ellos la piedra es, dice la palabra, piedra de tropiezo, lo que los hace caer. Y esto les sucede, ¿por qué? Porque ellos desobedecen la palabra, para lo cual, decía además, están destinados. Y cuando yo escuché esta parte, inmediatamente pensé en la parábola del hombre prudente y el hombre insensato. Palabras de Jesús en Mateo 7, versículos 24 al 27, dicen lo siguiente. Esa es la parábola. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, sobre la piedra, podríamos decir. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. En esta palabra, de más está decirlo, la casa se refiere a la vida de las personas. ¿Ok? Nosotros, los creyentes, somos como el hombre prudente. Edificamos nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, de manera tal que pueden venir las dificultades de la vida, vientos y tormentas, que nunca vamos a ser defraudados ni derrumbados. Porque nuestras vidas, reitero, están cimentadas en la roca firme que es Cristo. Pero los incrédulos, aquellos que desecharon a Cristo y desobedecen su palabra, son como el hombre insensato. Están destinados a tropezarse y caer una y otra vez, porque no construyen sus vidas sobre la roca firme, sino sobre la arena, decía la parábola, un cimiento endeble que hace que sean derrumbados constantemente. Nosotros, los creyentes prudentes, no somos defraudados, pero ellos, los incrédulos, insensatos, para ellos la ruina es grande, decía la palabra. Y esto me recordó el huracán que golpeó, azotó las costas de Florida el año pasado. Se llamaba el huracán Milton. Porque en una de las noticias había una señora que había dicho que un huracán anterior había derrumbado su casa. Entonces había tomado la determinación de quedarse y construyó otra vez su casa. Pero de repente vino otro huracán, que no era Milton, antes, y derrumbó otra vez su casa, ¿verdad? Y la señora decidió quedarse y construyó otra vez su casa. Pero no fue sino hasta que Milton llegó por tercera vez, yo iba a decir que Milton llegó por tercera vez, pero solo llegó una vez. Llega el huracán Milton y destruye su casa por tercera vez. Y ella entendió por fin que era hora de irse. Y cuento esto porque creo que muchos de nosotros, yo de primero, probablemente me he vuelto insensato con lo que Dios quiere para mi vida. Pero no es sino hasta que recibo varios miltonazos que me vuelvo hacia Él verdaderamente y me hago prudente. Nosotros tendemos muchas veces a apartarnos de Dios, de hacer la roca medular, la roca angular a un lado, y en ese sentido nos volvemos insensatos. Pero gracias a Dios siempre tenemos la posibilidad de regresar al camino, que es Cristo. Finalizamos el pasaje del sermón con los versículos 9 y 10, que dicen, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes
antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y estos versículos empiezan con la palabra pero. ¿Ok? Pero lo que está haciendo es un contraste. Si querés, devolvámonos al 9. La palabra pero lo que está haciendo es un contraste entre el sujeto ¿se acuerdan las clases de español? Lo que era un sujeto, ¿verdad? Yo no sabría cómo explicarlo, pero es ese sujeto. El sujeto del que venían hablando anteriormente, que eran ¿quiénes? Los incrédulos. Hay un contraste entre el sujeto de las personas de los versículos anteriores y el sujeto de las personas de las cuales está a punto de hablar. Parafraseándolo de otra manera, el versículo 9, podríamos decir, pero a diferencia de los incrédulos, ustedes son descendencia escogida. Y esto es algo que ya Pedro nos había dejado ver al inicio de la carta, específicamente en el capítulo 1, versículo 1, cuando dijo, Pedro, apóstol de Jesús, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Nuevamente, Pedro a los elegidos. Ya había hecho referencia a nosotros. Y cuando vimos estos pasajes la primera vez, cuando estudiamos la carta por primera vez, entendimos que Pedro estaba escribiendo a los cristianos que habían sido exiliados a las regiones de Asia Menor, sea que fueran judíos convertidos a Cristo o al cristianismo, o bien gentiles que habían aceptado a Jesús. Pero perfectamente esta descripción que Pedro hace en los versículos 9 y 10 puede ser extendida hoy por hoy a todos y cada uno de nosotros, a los cristianos de nuestra era. Literalmente, podríamos extender lo que dice los versículos 9 y 10 a los cristianos que se encuentran hoy en Casa 242. Aquellos que se reúnen en Nosara, que se reúnen en Chiroles, que se reúnen en Honduras, en Escocia, en Mongolia, en los Emiratos Árabes e Indonesia. Aquellos que se reúnen en Barrio San Francisco y aún también a los que se reúnen los miércoles a las 7 de la noche a la par de la Iglesia de la Soledad. Todos nosotros, al igual que los cristianos de esa época, somos descendencia escogida. ¿Qué les parece? Continúa el versículo 9 diciendo, además de que somos descendencia escogida, ustedes son sacerdocio regio, que puede ser traducido como sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y las palabras que Pedro utiliza acá son extremadamente similares y extremadamente ligadas a lo dicho por el mismo Dios a Moisés en el monte de Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6, que dicen, ojo como las palabras se parecen demasiado, ojo a la relación. Dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Ser testigos de lo que Dios hizo con Egipto perfectamente podría estar muy relacionado con el oficio de que uno sea un sacerdote. Y de que los he traído hacia mí sobre las alas de águilas. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, eso es completamente relacionado al cumplir con la palabra de Dios. Y serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Eso es completamente alineado con que seamos su pueblo. Aunque toda la tierra me pertenece, le decía Dios en ese momento a Moisés para que lo dijera al pueblo de Israel,
Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es exactamente igual a lo que está diciendo Pedro. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. ¿Y por qué hago esta comparación? ¿Por qué hago la comparación entre lo que fue dicho al pueblo de Israel y lo que Pedro perfectamente nos puede estar diciendo a nosotros? Que somos una descendencia escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Lo hago porque, la verdad, siento que lo que Pedro está diciendo es impactante para la vida de todas las personas que lo escuchamos. Porque Israel fue escogido por Dios como su pueblo. Esa claramente fue su voluntad. No hay nada que podamos hacer y tenemos que aceptar eso. Pero ahora, solo por gracia y solo por Cristo, pasamos también nosotros a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Antes para nada éramos pueblo. No habíamos recibido la misericordia, decía el pasaje. Pero ya somos pueblo de Dios y hemos recibido misericordia. Esta, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es nuestra nueva identidad. Y Dios, como sacerdocio santo que somos, nos encomienda además un propósito o un trabajo, que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto es un privilegio gigante que solo por gracia se recibe. Termino con esto que me gustaría que atesoremos en nuestros corazones. Todos estábamos en tinieblas en algún momento de nuestras vidas. Y porque no podíamos ver en las tinieblas, todos estábamos perdidos. Y muchos de nosotros cometimos muchos errores. Pero quiero que sepan que no importa qué tan oscuros hayan sido sus faltas, Dios nos llama de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Nosotros somos su templo, su sacerdocio y su pueblo. Proclamémoslo a Él y a todas sus maravillas.